Bienvenidos una vez más, hermanos, a esta nueva lección de nuestra Escuela de Liderazgo, módulo 4, lección número 6. Y antes de iniciar, vamos a hacer una oración, como lo hacemos siempre antes de iniciar las lecciones que vamos a ver. Señor, te damos gracias, amado Dios, en este momento por permitirnos ver esta clase, amado Señor, que por medio de tu Espíritu Santo podamos comprender y entender la historia bíblica, Señor, lo que está consignado en estos textos bíblicos que estamos estudiando. Te pedimos que nos ayudes, que nos permitas comprender y entender y que podamos extraer las verdades y aprender acerca de lo que hiciste en esta época, en este tiempo, Señor, por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Te damos las gracias a ti, danos la sabiduría y el entendimiento para poder comprender y entender la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dando inicio a la lección del día de hoy, la cual tiene como título La Iglesia descubre soluciones, la cual es la lección 6 del módulo número 4 llamado El Reino, el Poder y la Gloria. Como hemos visto en estas lecciones, hemos estado estudiando lo que es las cartas y libros del Nuevo Testamento como tal, y hoy vamos a terminar con las últimas 5 cartas que no hemos estudiado hasta el momento. ¿Listo? Vamos a hacer la introducción, la cual dice lo siguiente. Vamos a estudiar 5 cartas que fueron escritas durante los años subsecuentes al primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Para la iglesia fueron años de crecimiento y expansión continua, mas también fueron años de oposición creciente. La relación entre la nueva fe del cristianismo y la antigua religión del judaísmo necesitaba definirse en forma más conclusiva. Entonces vamos a ver ciertas cartas y textos bíblicos que son importantes para entender lo que está hablando aquí esta parte, la segunda, el encarcelamiento de Pablo en Roma, y como tal los problemas que tuvo la iglesia como tal ya en la primera década después de la muerte de Cristo, ¿cierto? Los primeros problemas que tuvieron y cómo los pudieron solucionar, y también enseñanzas bastante fuertes acerca de ciertos temas en específico que se necesitaron que fueran explicados por algunos de los escritores de las cartas que vamos a ver a continuación. Entonces, estos son 5 cartas las cuales vamos a ver el día de hoy. Y empezamos el primer punto con 2 cartas importantes, que sería la primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y la carta del apóstol Pablo a Tito. Y tiene como título Reacción al crecimiento. Y algo interesante e importante tener en cuenta para poder iniciar esta parte es entender como tal lo que eran las epístolas pastorales, el punto A. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente hay que comprender y entender qué es una epístola pastoral, ¿cierto? También hay pastorales y epístolas personales. Entonces, en este caso, las pastorales tenían unas características comunes, las cuales eran lo siguiente. Por ejemplo, las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito reciben el nombre de epístolas pastorales porque fueron escritas para alentar e instruir a estos hombres en su obra del pastorado. Por eso claramente se llaman pastorales. También vamos a ver nosotros, por ejemplo, que demuestran el lado práctico de la sabiduría de Pablo y revelan la forma en que aconsejó a sus ayudantes y les ayudó a enfrentarse a las necesidades de una iglesia creciente. Pero recordemos que estos líderes que estamos nombrando, que son por ejemplo Timoteo y Tito, son líderes que empezaron a ejercer una función de pastorado, pero que en esa época tenía otro nombre, y claramente no tenían, noción de qué era lo que realmente debían hacer. Entonces Pablo tiene que escribirles unas cartas directas para enseñarles qué es lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, y si van a escoger líderes para servir en la iglesia, cómo deben ser esas personas, qué características deben tener. Entonces esto es lo importante que el apóstol Pablo habla en las cartas pastorales y como tal en las características comunes. Y algo importante también que vamos a ver en esta primera parte es que claro que cuando Pablo escribe estas cartas ya está terminando como tal su vida, porque pues ya va el encarcelamiento hacia Roma, lo van a ejecutar, así que Pablo está terminando como tal una carrera de fe, una enseñanza con mucho gozo. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando se escribe la segunda carta a Timoteo, ya Pablo estaba encarcelado otra vez en la cárcel y como tal no esperaba vivir mucho tiempo, ya tenía como tal o sabía la sentencia que le iban a colocar. Se cree que el apóstol Pablo fue ejecutado bajo el mandato del emperador romano Nerón en el año 64 después de Cristo. Hay ciertas teorías de que el apóstol Pablo, por ejemplo, o la tradición como tal dice que Pablo fue decapitado, pero pues como tal no tenemos una base sólida que sustente si realmente fue así o no fue así. Entonces, pero igual eso es lo que la tradición ha estado hablando y contando durante todo este tiempo,
que el apóstol Pablo fue decapitado. Algo importante tener en cuenta es que el apóstol Pablo, para muchos eruditos bíblicos, es una de las personas más importantes del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque como tal, la importancia de Saulo de Tarso, de Pablo, tiene tres como tal cosas importantes, que es lo que le dio el apóstol Pablo a la iglesia o al cristianismo. Uno, la transformación del perseguidor a un incondicional seguidor de la fe de Jesucristo y a tal punto de que era capaz de dar su vida por el evangelio. Un segundo punto es que su entrega a la misión entre gentiles lo pone en la vanguardia de la extensión del cristianismo. Quiere decir que cuando los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, se enfocaron en predicarle a los judíos, ¿cierto? Para que se volvieran cristianos, para que se convirtieran al cristianismo, Pablo sobre todo se enfocó mucho también en los judíos, pero sobre todo en los gentiles. Y su definición de la identidad singular de los cristianos separados del judaísmo lo posiciona como el autor del núcleo de la doctrina cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo fue el que pudo entender lo que realmente era el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, e incursionar y darle información correcta acerca de lo que ahora estamos viviendo, de lo que están viviendo esas personas. Entonces, por lo tanto, el apóstol Pablo da una doctrina correcta y verdadera acerca de lo que es el cristianismo. Y como último punto de esa parte, vamos a ver que el apóstol Pablo, también llamado el apóstol de Jesucristo, fue un personaje a veces cuestionado por sus compañeros en el ministerio y a veces menospreciado por los creyentes de las comunidades que fundó. Entonces vamos a ver que es una persona muy relevante, que dejó muchas cartas escritas de las cuales hoy en día se saca mucha doctrina y también muchas enseñanzas apostólicas para las personas. Entonces, ya entrando ahora sí en materia, vamos a ver el punto B, que sería primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y para entender un poquito rápido esta carta, como saben, no voy a profundizar completamente en cada carta, pero sí quiero dar ciertos puntos importantes que noté y que vi y quiero resaltar. Primero, por ejemplo, ¿quién era Timoteo? Timoteo era un joven cuyo padre era gentil, pero debido a que su madre era judía, esa comunidad lo reclamaba como uno de ellos, por lo que Pablo lo mandó a circuncidarse para evitar problemas. Pablo estuvo en contra de la circuncisión de las personas que eran gentiles, pero como Timoteo era un joven que tenía madre judía, Pablo lo llevó a que se circuncidara para que de esta forma Timoteo pudiera predicarle a los judíos, porque un gentil no podía entrar a las sinagogas, ¿cierto? Entonces, al circuncidarse de Timoteo y tener madre judía, podía predicarle a las sinagogas acerca de Jesucristo. Así que no fue una jugada, digamos, no fue que el apóstol Pablo quisiera que Timoteo volviera al judaísmo, sino era una, llamémoslo así, una jugada o era una estrategia para que Timoteo también sirviera predicándole a los judíos. Ahora vamos a ver que Timoteo fue un hombre respetado, le ayudó a Pablo durante muchos años, durante los 3 primeros años de su estadía en Éfeso, fue con Pablo a Jerusalén, estuvo como tal, como un representante del apóstol Pablo en Asia Menor. Y vamos a ver que también Timoteo estuvo al lado del apóstol Pablo en el primer encarcelamiento que tuvo en Roma. Por lo tanto, vamos a ver que el apóstol Pablo dejó a Timoteo encargado de la obra en Éfeso, como supervisando esta obra, y por lo tanto Pablo pues tiene que escribirle en este caso esta primera carta. Eso como tal es la introducción. Ahora sí, vamos a ver entonces lo que serían las características, los datos particulares acerca de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vemos lo primero. Según lo que insinúa la segunda carta de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, la abuela y la hermana de Timoteo se encontraban entre los convertidos en el primer viaje de Pablo, que lo llevó al interior de Asia Menor. Entonces, entre los primeros convertidos del apóstol Pablo en Asia Menor están las familiares de Timoteo, los cuales son su hermana y su abuela. Y de ahí claramente vamos a ver que, por ejemplo, Timoteo tuvo que haberse convertido al evangelio y por causa de esa predicación es que empieza a ser ayudador o servidor del apóstol Pablo. En las características especiales, vamos a ver que la carta muestra la relación estrecha que Pablo tenía con Timoteo. El tono es autoritario a veces, ¿cierto? Porque a veces el apóstol Pablo le habla con autoridad, pero le recuerda a su joven colega sobre todo lo que es la herencia espiritual, que no olvide quién le impuso las manos, que no olvide la fe de su abuela. Entonces vamos a ver que el apóstol Pablo motiva a Timoteo a que sigan en el ministerio. Vamos a ver que el contenido de esta carta es lo siguiente: los problemas que amenazan la iglesia de Éfeso, las correcciones que deben aplicarse, ánimo y recomendaciones personales a Timoteo, instrucciones sobre la conducta de la iglesia y las riquezas de la verdadera fe. Esto es lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y como último, el propósito de esta carta es uno solo y son instrucciones para la comunidad cristiana y sus dirigentes, que estaban ¿en dónde? En Éfeso.
Entonces, esta carta del apóstol Pablo, además de dar instrucciones como tal iniciales sobre los falsos maestros, Pablo también le da a Timoteo instrucciones sobre, por ejemplo, la adoración pública, la dirección de la iglesia, donde le dice a Timoteo, por ejemplo, qué características debe tener una persona que va a ejercer ciertos cargos en la iglesia. También le da instrucciones sobre las viudas, los ancianos, los esclavos y también sobre los ricos. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Simplemente está dando instrucciones a un joven que ha dejado supervisando la obra en Éfeso, una de las capitales más religiosas del mundo antiguo, donde sabemos que habían lo que decíamos la semana pasada, la adoración a la diosa Diana o Artemisa, donde había toda una cultura bastante fuerte en tema de la enseñanza bíblica. Así que por eso Pablo tiene que escribirle a Timoteo y dejarle claras ciertas cosas importantes que él necesitaba saber. Ahora, pasaríamos al siguiente punto, que es C, la carta a Tito. Dice lo siguiente: el autor y el contexto histórico. Después de ministrar por un tiempo entre estos creyentes, hablando de Pablo, Pablo siguió su viaje y dejó a Tito, para que organizara la obra en la isla de Creta. O sea, que ¿dónde se encontraba Tito? En Creta. La tarea de Tito entonces fue diferente a la de Timoteo, que había sido dejado a cargo de una obra que ya estaba organizada. O sea, Pablo en la carta anterior a Timoteo lo que hace es dejarlo para que organice la obra. En este caso ya Pablo había organizado la obra en la isla de Creta y ahora simplemente había dejado a Tito para que como tal se pusiera a cargo de la obra que estaba dejando. Tito es un personaje importante y le insto a que lea la carta del apóstol Pablo a Tito para que entendamos de mejor forma lo que Pablo le va a escribir. Y en el contenido de la carta del apóstol Pablo a Tito vemos varias cosas importantes. Uno, la conducta de vida de un líder de la iglesia. Dos, los problemas que hay en la iglesia de Creta. Tres, la enseñanza para diferentes sectores de la iglesia. Cuatro, la bondad de Dios, motivo del compromiso del creyente. Y como último, las verdades y advertencias que deben divulgarse. Entonces el apóstol Pablo pues tiene una información importante que darle a Tito y por eso le escribe su carta y sabiendo que Tito está en la isla de Creta. Y como tal, vamos a ver también que el propósito de esta carta, más específicamente, que el apóstol Pablo tiene, es mantener la conducta cristiana y la sana doctrina. Por lo tanto, vamos a ver que tanto la carta del apóstol Pablo a Timoteo como a la de Tito son o tienen un contenido similar. Por ejemplo, como vamos a ver, la carta a Tito contiene, por ejemplo, instrucciones para la selección de líderes, para tratar con los falsos maestros y exhortaciones personales dirigidas a Tito. Así que el apóstol Pablo como tal, en esta carta coloca la palabra o la frase que es la sana doctrina, lo cual indica lo que es verdad respecto a quién es Cristo. Entonces, en esta carta Pablo lo tiene que recalcar varias veces para que Tito entienda quién realmente es Cristo y que se deje llevar por la sana doctrina. Hoy día diríamos que ¿cuál es la sana doctrina? Pues la doctrina que sana, lo que es la doctrina correcta. Así que esta es la carta del apóstol Pablo a Tito. Les insto nuevamente a que profundicemos más en la lectura para que entendamos un poco mejor quién era Tito y cuáles eran los problemas que habían en la iglesia de Creta. Vamos en el punto D, que ya sería la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y esta, como tal, pues ya vamos a ver que, por ejemplo, que Timoteo ya no se encontraba en Éfeso, ¿cierto? Que Timoteo como tal en este momento ya estaba dedicado a evangelizar en lo que sería la zona de Macedonia y en Asia. Así que pues ya la carta tiene otro contexto diferente y Pablo le escribe de otra forma. Ya que también, por ejemplo, vamos a ver que Pablo, las circunstancias de Pablo también habían cambiado, ya estaba otra vez en la cárcel y ya la historia muestra que los creyentes habían sufrido durante la primera parte que había predicado el apóstol Pablo por causa de Nerón. Sabemos que en esa época, el año 64 después de Cristo, Nerón se había, digamos, un poco enloquecido, llevaba a los cristianos a los coliseos romanos para que los mataran, los asesinaran si no negaban a Cristo, los colocaban como carnada para los leones, para los gladiadores. Así que muchos cristianos murieron en esa época, incluso también cuando se quemó parte de Roma por el incendio de Roma, Nerón culpó a los cristianos y por eso también los persiguió. Y vamos a ver que, por ejemplo, en esta última carta del apóstol Pablo, vemos que ya le escribe a Timoteo que ya él está listo para morir o para enfrentarse a la muerte. Así que esta carta pues es importante pues porque es la última carta que el apóstol Pablo escribió. ¿Y qué dice esta carta? Habla acerca de exhortación a usar los dones y enfrentar el sufrimiento, adquirir fortaleza basada en la fidelidad, ejercer el ministerio y enseñar fielmente con toda paciencia,
los problemas sobre los problemas son normalidad en la iglesia en los en tiempos finales. Pablo se presenta como el ejemplo para Timoteo y animación a persistir en la fe. Así que vamos a ver que en esta carta, pues, el propósito principal que tiene el apóstol Pablo al escribir a Timoteo es darle consejo, advertencia, exhortación, petición y reminiscencia personal. Por lo tanto, lo que hace Pablo es instruir a Timoteo como el oficial superior que instruye al oficial subordinado que le va a suceder. O sea, Pablo estaba prácticamente entregándole a Timoteo lo que él ya no podía hacer, y por lo tanto Timoteo se va a volver uno de los principales líderes de la iglesia de esa época. Así que le alienta a ser fiel, lo desafía a ser un buen obrero, le advierte sobre los tiempos difíciles y le encarga que cumpla todas las responsabilidades que tiene en el ministerio. Así que esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, pues, es una carta pastoral muy interesante que también tiene mucho, ¿cómo se dice? Tiene mucha connotación personal del apóstol Pablo, porque le abre el corazón a Timoteo, y también el deseo de que Timoteo siga en el ministerio y dé un buen ejemplo para las personas que están a su alrededor. Ya en el siguiente punto vamos a ver lo que sería el punto 2, el cual habla acerca de primera carta del apóstol Pedro, reacción a las persecuciones. O sea que ya salimos de las cartas escritas por el apóstol Pablo y empezamos a ver otras cartas que también fueron escritas por otros apóstoles o por otros discípulos de Jesús. Vamos a ver que durante los años que surgieron al primer encarcelamiento de Pablo en Roma, la iglesia como tal comienza a experimentar ciertos problemas, dudas en la fe, empiezan también a experimentar como tal persecución. Así que pues esto lleva a que el apóstol Pablo reaccione ante la situación que está viviendo la iglesia y como tal escriba una carta a ciertos creyentes o a varios creyentes que estaban pasando por pruebas difíciles y por dificultades bastante complicadas. Así que esto sería lo que es la introducción a la carta del apóstol Pedro. Y en los datos particulares de esta carta vamos a ver, por ejemplo, que el autor y el contexto histórico, pues es, el autor es ¿quién? El apóstol Pedro, claramente. Y el apóstol Pedro en esta época, pues era un líder prominente en la iglesia y poderoso testigo y predicador del evangelio. Como Pablo también viajó extensamente, Pedro también lo intentó realizar. Porque, por ejemplo, vemos que el apóstol Pedro es llevado a la casa de Cornelio, donde habían obviamente personas que no pertenecían a la religión judía, para que donde Dios le quería mostrar que él también había venido a los gentiles. Así que también como Pablo sufrió martirio, vamos a ver que Pedro pues, se vuelve una persona o un vocero de la palabra, enseñándole a los creyentes que todavía estaban en esa época. Vamos a ver que en esta carta del apóstol Pedro, el contenido de la carta, como tal de la lección, bueno, en esta parte me faltó esto, que es que Pedro dirige su epístola, su primera carta, a los creyentes de Asia que estaban experimentando tiempos de pruebas y de sufrimientos por la persecución, que habíamos dicho ahorita, del tema de Nerón, que estaba persiguiendo a la iglesia y persiguiendo a los cristianos. Ya en el contenido de la carta vamos a ver que, por ejemplo, el apóstol Pedro habla de varias cosas importantes: la identidad y el propósito del pueblo de Dios, el seguir el ejemplo que Jesús dejó con el sufrimiento, sufrir por hacer el bien y no por hacer el mal, ser fuertes incluso cuando seguir a Cristo sea difícil, y que la iglesia unida debe ayudarse mutuamente para perseverar en Cristo. Esta carta pues es importante claramente, aunque pues es más corta que las otras que han sido escritas, pero tiene siempre un mensaje muy importante para la iglesia de esta época. Por eso en el propósito de la carta vamos a ver que el apóstol Pedro lo que hace es mantener en alto el ánimo en medio de las dificultades. Así que en esta carta el apóstol Pedro lo que hace es alentar a los lectores y recordarles que debían enfrentarse a sus enemigos con un espíritu cristiano, no con el espíritu del mundo, de pronto no como hizo él cuando le cortó la oreja a uno de los soldados que venía a llevarse a Jesús, sino a responder ante la adversidad, ante las personas que los están persiguiendo, con un espíritu cristiano. Y como tal lo que hace es contrastar la naturaleza temporal del sufrimiento terrenal con la realidad eterna de la gloria celestial. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta acerca de la carta del apóstol Pedro, perdón. Y terminaríamos con esta última lección, con esta última carta, que sería la carta a los hebreos, que es el punto 3, que tiene como título Reacción al judaísmo latente. Y esta carta a los hebreos es una de las cartas también más importantes del Nuevo Testamento, porque deja claro ciertos puntos importantes que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, en la parte siguiente, los datos particulares,
vamos a ver que, por ejemplo, los judaizantes insistían en la circuncisión y Pablo tuvo que oponerse a ellos para defender el evangelio verdadero. Aparentemente otros judíos creyentes seguían asistiendo al templo y participando de sus rituales en lugar de dejar atrás el judaísmo y confiar plenamente en Cristo. Así que tiene que ser escrita esta carta para defender el cristianismo y que la gente entienda que tiene que dejar las creencias del judaísmo. Entonces, en la parte del autor y el contexto histórico, vamos a entender lo siguiente, y es que aunque en principio, cuando se hizo el canon del Nuevo Testamento y todo esto, se había dicho que el apóstol Pablo había sido el escritor de esa carta, pero ya mucho tiempo después los eruditos bíblicos pudieron determinar que el apóstol Pablo no la escribió, y hasta el día de hoy es la única carta, el único escrito que no sabemos quién realmente lo escribió. Algunos dicen que puede haber sido Apolos, que puede Bernabé, pero realmente no hay una certeza de quién lo escribió. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la carta hace referencia a quién lo escribió, ni dice quién es la persona. Así que, por lo tanto, vamos a entender que no se conoce como tal quién fue el escritor de esta carta. Así que vamos a entender también que, por ejemplo, esta epístola data probablemente del fin de la década de los años 60, anterior a la destrucción del Templo de Jerusalén, como tal, lo cual ocurrió en el año 70. O sea que esta carta es escrita antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Y esta carta es importante porque tiene varios puntos muy interesantes, que por ejemplo habla acerca de que Jesús representa la grandeza divina de Dios, Jesús guía a los creyentes a través del sufrimiento, la atención a los mensajes y advertencias de la exhortación, Jesús por medio de su sacrificio, la animación mutua en la fe, la esperanza y en amor, y todos los que sean fieles en medio de la adversidad recibirán el galardón. Así que el propósito de esta carta, o que tiene como tal esta carta, es el siguiente, y es que tiene tres puntos importantes, tres propósitos importantes. El primero sería corregir el error de menospreciar a Cristo, porque recuerden que el inicio de la vida cristiana, de la iglesia cristiana, de la iglesia como tal, la gente no sabía todavía o no entendía como tal qué era lo que había pasado con el sacrificio de Cristo. Así que el autor de la carta a los Hebreos lo que muestra es el grave peligro de la oposición errada o de la posición errada, del concepto errado de quién realmente es Jesús, y por lo tanto explica que Jesucristo es superior a todo lo que estaba antes, es superior a los ángeles, es superior al templo, es superior a los sacrificios y a todo lo que está mostrando la carta. Vamos a ver que, por ejemplo, los lectores de la carta a los Hebreos estaban comenzando a dejar de identificarse plenamente con el nuevo pacto y tienen que profundizar en explicarles lo que era el antiguo y lo que ahora es el nuevo pacto. Así que es donde viene el segundo punto del propósito, el cual habla acerca de lo que sería la superioridad y vigencia del nuevo pacto. Allí, ¿qué es lo que hace? Continúa describiendo la forma en la que el nuevo pacto era mejor o es mejor que el antiguo pacto, y cómo el sacrificio de Cristo es lo único que puede borrar el pecado. Allí explica acerca de la ley, acerca de los sacrificios, y explica acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y donde dice que, por ejemplo, que él es sumo sacerdote no por la línea de Aarón, sino por la línea de Melquisedec, y todo ese tema que le explica allí en esta carta. Y como último punto del propósito explica lo que son las verdades fundamentales. Entonces, en la carta a los Hebreos contiene muchas verdades preciosas acerca de Cristo y su obra. Su mensaje fue importante para los judíos convertidos, a quienes fue dirigida, y es de igual importancia para nosotros al día de hoy. Para mí, de manera personal, la carta del apóstol Pablo, la carta a los Hebreos, es una carta que deberíamos leer de manera muy seguida para que dejemos ciertas cosas atrás que no nos hacen bien como creyentes, porque a veces creemos que debemos seguir practicando ciertos rituales, seguir practicando, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, guardan el día sábado, ¿cierto? Sabemos que hay una religión, una secta que habla acerca de esto, y cuando entendemos el por qué no debemos hacerlo, entendemos lo que realmente es Cristo, porque la Biblia nos explica en esa carta a los Hebreos, por ejemplo, que Cristo es superior a todo esto, que Cristo es nuestro descanso, que Cristo es nuestra Pascua, por eso celebramos la Cena del Señor, que Jesús lo es todo, porque Él murió en la cruz del Calvario y todas las cosas fueron resumidas y encontradas ¿de quién? En Él. Así que de esta forma, cuando leemos la carta a los Hebreos, entendemos muchas cosas importantes acerca de lo que es el nuevo pacto. Así que, hermano, nuevamente digo, le insto a que profundice no solamente en la guía que estamos leyendo, sino también en cada una de estas cartas que estamos estudiando, y por eso le insto a que profundice en la guía, en la lección, para que podamos o pueda entender de mejor manera lo que está escribiéndose o lo que se escribió en estas cartas. Así que esta ha sido la lección del día de hoy.
Espero que hayamos podido entender y, como les digo, profundicemos por medio del estudio de la palabra y espero que hagan las evaluaciones a tiempo. Bendiciones.